Bueno, amén. Dios les super bendiga en esta hora. Se está escuchando, ¿verdad? Por favor. Sí. Bueno, Dios les super bendiga en esta hora a cada uno de ustedes. Es un honor para mí poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. El día de hoy tengo un mensaje específico del cual vengo trabajando, porque vengo trabajando durísimamente en cómo realizar el reto 21. El Señor me dio un versículo que es el Salmo capítulo 27, de donde van a salir 21 días devocional. Y bueno, he estado trabajando ahí, pero me llama mucho la atención un salmo, porque estaba leyendo el libro de los salmos en varios capítulos y me topo con el 46 en 3 versículos específicos. Y yo quiero centrar esa predicación el día de hoy, dentro de lo cual le he titulado Encontrando esperanza y fortaleza en Dios. La palabra del Señor nos enseña en el libro de los Salmos, donde vamos a estar compartiendo el día de hoy, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, 4 y 5 también. Entonces dice lo siguiente, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Bueno, inicialmente dice Dios es nuestro amparo y fortaleza, es como el título de este salmo, y inmediatamente sigue diciendo al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre Alamot, ¿verdad? Y el versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. Padre, en esta hora tengo el privilegio de compartir contigo, bendito Dios, este mensaje, Padre Santo, que va a ser transmitido, bendito Dios, a través de estas plataformas, YouTube, Facebook. Y yo te pido, Señor, de que la escuchen esas personas, bendito Dios, que tú veas pertinente, que tú seas, Señor, trayendo ese consuelo, esa paz, esa fortaleza, esa esperanza al corazón, bendito Dios, en estos tiempos difíciles, Padre Celestial. Con mucha humildad nos presentamos delante de ti, reconociendo de que solo tú eres digno de recibir toda la gloria, exaltación, poder y majestad. Señor, acompáñanos en este momento que vamos a compartir este mensaje. Háblanos al corazón poderosamente, porque anhelamos tu presencia. Solo tú sabes cuánto anhelamos de ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, quiero comentarles, hoy nos reunimos en un tiempo, hermanos, hoy nos reunimos en un tiempo donde el mundo enfrenta desafíos y dificultades sin precedentes. Aparte de esto, la incertidumbre, el miedo y la ansiedad pueden incluso abrumarnos, pero en medio de todo esto encontramos una fuente inagotable de esperanza y fortaleza que está depositada en nuestro Señor. Hermanos, ¿por qué? Y por eso quiero compartir este mensaje, donde quiero que miremos juntos cómo podemos encontrar esa esperanza y esa fortaleza en estos tiempos difíciles, mis amados. Y por eso le he titulado a este mensaje Encontrando esperanza y fortaleza en Dios. Me llama la atención porque el día de antier, hace 2 días atrás, en nuestro país, Colombia, se anunció de que la empresa que ensambla, la ensambladora más grande de Colombia, la que ensambla algunos vehículos automovilísticos, pero también motrices, esta empresa grandísima que está posicionada en Colombia, que tiene sedes muy importantes y que le da trabajo a muchísima gente en Colombia, pues déjame decirles, mis hermanos, de que tomó la decisión el día de antier de irse del país, y empezó desde ayer el desmonte de sus fábricas, y por ende muchísimas personas se van a quedar sin trabajo, y eso también conlleva a que una multinacional tan grande que ha estado posicionada durante mucho tiempo esté en el país y se vaya. Entonces muchos dicen no por el presidente, muchos otros por otras cosas. Dentro de eso está que Colombia enfrentamos, mejor dicho, en estos momentos una inflación tremenda en los alimentos, en la gasolina, en las EPS. Se hizo una modificación a las EPS, se hizo una modificación incluso al tema salarial de este año, fue muy alto, para las empresas también es muy difícil, y dentro de eso está de que la parte
de la pensión también fue modificada. Dentro de eso hay muchas cosas que realmente ha generado mucho temor e incertidumbre en muchas personas. Lo que sí es cierto es que ya sea por culpa del presidente, sea por culpa del otro, sea por culpa del que quieras, estamos viviendo y esto no se vive solamente en Colombia. Seguro estoy de que se vive en otros países donde realmente algo, se compraba un huevo, se compraba una libra de arroz, se compraba una carne en medio euro o tantos céntimos, y quizás hoy ya vale 2, 3, 4 euros, algo que dentro de hace 2 años costaba medio céntimo. Entonces así sucesivamente en Colombia, pues la gasolina pasó de 9.000 a 18.000, el arroz pasó de 1.200 a casi 3.000 pesos, un huevo ya no vale 400, ya vale 1.000 y algo, una arepa vale casi 1.000 pesos, o sea, un madurito vale más de 1.000 pesos. Entonces así sucesivamente es algo impresionante como ha subido. Un bonjour antes valía 3.000 pesos y vale casi 8.000. Entonces son muchas cosas como para poner el ejemplo que la inflación ha generado un golpe muy fuerte a nuestra sociedad. Y yo sé que esto también conlleva a que hayan delitos, a que haya un aumento de pecado, porque lastimosamente muchas personas o familias que se van a ver afectadas, muchas mujeres van a acceder al tema sexual, de prostitución, hombres van a delinquir, y dentro de eso van a pasar muchas cosas por causa de la necesidad, y eso es algo que se puede avecinar, pero estamos orando por ello. Creemos que el Señor es santo y poderoso. Aparte, las guerras que se viven en el mundo, las guerras que se viven constantemente, que afectan nuestro entorno, no importa dónde me estés escuchando este mensaje, pero déjame decirte que no importa. Si miras hacia Ecuador, Ecuador está vuelto trizas. Si miras hacia Argentina, está vuelto trizas por el tema de la presidencia. Si miras hacia Venezuela, está vuelto trizas por el tema, este tema político. Si miras hacia otros países, incluso países importantes como Rusia, en ese momento está en una guerra. Entonces si miras a Estados Unidos, está pasando por un momento de difícil también, no tan fácil. Va a haber un cambio de presidente, pero dentro de eso hay muchos rumores de muchas cosas, y así sucesivamente, porque la Biblia menciona todo lo que estamos viviendo. Y cuando yo te digo a ti de que nos reunimos en un tiempo donde el mundo enfrenta desafíos y dificultades, es por esto. Y por eso quiero comentarles hoy de que en medio de todo esto Dios nos trae a nosotros una oportunidad muy grande, y es a través de Cristo Jesús. Pero yo creo que a través de este salmo podamos encontrar una esperanza y podamos fortalecernos en Dios, porque ahí es la fuente de nuestro poder, ahí está la fuente de nuestra esperanza, donde podamos mirar y allí va. No importa que te deje todo el mundo, no importa, porque dice que padre y madre, etcétera, etcétera, así sucesivamente. Imagínate tú que puedes estar solo en el mundo, pero si te encuentras con Dios es más importante que cualquier cosa. Te lo digo porque allí vamos a encontrar la esperanza y la fortaleza que necesitamos. Viniendo o explicándoles un poco el contexto de este salmo, porque quiero hablar de 3 versículos, pero quiero hablar de que es un salmo de un salmista. De hecho menciona el libro de los salmos, dice que es de los hijos de Coré. Esta gente son levitas, pero cuando el salmo dice los hijos de Coré, es salmo sobre Alamot. Alamot es una palabra que se utiliza como para mencionar el tema de que de pronto es una composición o se tocaba en algún ritmo. Por ejemplo, como estos salmos de alguna manera son escritos pero se tocaban y se cantaban, por decirlo así. Cuando los levitas llegaban, no leían el salmo a voz alta, sino que los levitas decían así como Dios es nuestro amparo y fortaleza, algo así, instrumentos musicales. Entonces ellos los cantaban de alguna manera, o nosotros decimos como el Señor es mi pastor, nada. Entonces es porque son himnos, ¿verdad? Y ellos lo cantaban de esa manera. Entonces cuando los hijos de Coré, porque uno de los hijos de Coré creó este salmo, por eso menciona literalmente de los hijos de Coré, no dice que es David y tampoco específicamente, sino que dice al principal de los hijos de Coré, al músico principal de los hijos de Coré. Lo que quiere decir esto es de que posiblemente haya sido uno de los hijos de Coré, un levita, que lo que compuso este salmo. Y cuando se refiere sobre Alamot, es simplemente que este salmo, cuando menciona eso, es porque se cantaba en algún tono. Pero ojo, esto entra a debate de muchas personas que han mencionado, porque no se menciona específicamente si la palabra Alamot significa esto o significaba simplemente en qué tonalidad, o sea, tonalidad en cuanto a cantar y tonalidad en cuanto a musical. Entonces era como una
como una forma de chequear cómo se iba a entonar este salmo, ¿verdad? Y lo que sí es cierto es que este salmo de confianza en Dios en medio de las adversidades, o sea, esto fue escrito en un periodo de gran agitación, eso sí es muy cierto, y peligro que posiblemente enfrentaba Israel durante el reinado de Ezequías o Josafat. O sea, está entre esos dos reyes. Por eso cuando ellos enfrentaron este tipo de amenazas, de invasiones, de conflictos, el salmista por eso proclama la seguridad y menciona de que se acuerden de lo que Dios hace, ¿verdad? Eso es como un salmo a la invitación de lo que Dios ha hecho en el pasado para que estemos seguros el día de hoy, para proporcionar, por decirlo así, al pueblo, o invitar al pueblo a confiar en lo que el Señor había hecho en circunstancias también muy extremas, ¿verdad? Eso es prácticamente el contexto de este salmo, de lo cual yo quiero compartir con ustedes tres puntos fundamentales. Y el primer punto es la fuente de nuestra esperanza. Cabe resaltar de que la fuente de nuestra esperanza es Cristo Jesús. Hoy lo tenemos muy clarito, pero mencionando este libro de los Salmos, entonces ese salmista describe Dios en el versículo 1 del capítulo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y esto es algo, me parece espectacular. ¿Por qué? Porque de alguna manera inicia muy llamativamente, o sea, Dios es mi amparo y mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y obviamente están pasando por un momento de angustia, por un momento de dificultad. Yo me he leído mucho en los salmos, no sé si han notado, pero realmente es algo espectacular. Por eso un ejemplo bíblico para esto es Daniel cuando se encuentra en el foso de los leones. Tú te imaginas en el momento que este hombre lanzado a ese foso, cierran esa puerta, ponen esa piedra, no sabemos específicamente. Lo que sí es cierto es que simplemente el hecho de que tenía que ser una distancia altica porque los leones hubieran salido, ¿verdad? Entonces lo lanzan a ese foso, obviamente se tuvo que haber golpeado, un foso oscuro, y me imagino llenísimo de leones, porque era tan lleno de leones que prácticamente desde donde lanzaron a Daniel es desde la parte donde alimentaban a los leones. Aparte estaban extremadamente hambrientos. Estos por lo regular ellos rugían fuerte, bramaban, yo no sé si rugían, pero no brama, pero sí ruge. Entonces yo creo que ellos rugían de esa hambre, ganas de comer, y en el momento que lanzan a Daniel, pues se vuelve la presa más fácil para ellos, porque no, por más que quiera resistirse, no alcanzaría a evitar de que estas fieras lo devoraran. Pero hermanos, ¿qué ocasionó de que Daniel tuviera confianza en Dios, incluso en medio de que el rey Darío, aunque no quería, porque Darío no quería, sino que los sátrapas hicieron todo lo que pudieron para hacer caer a este varón, y lastimosamente se tenía que llevar a cabo conforme a la ley de Media y de Persia? Entonces fue lanzado a ese foso de los leones. Hermanos, déjame decirte de que Dios fue como el refugio para Daniel. Dios fue esa fortaleza para ese hombre. Es más, su esperanza en Dios le dio la valentía para enfrentar la adversidad y la confianza que generó en su corazón, porque tuvo que haber sido muy alta. Inicialmente es natural de que en el momento que es lanzado, pues él sintió de todo, ¿verdad? Él pudo haber sentido extremadamente de todo. Pero lo que sí es cierto es que aunque nosotros enfrentemos desafíos, aunque nosotros enfrentemos tribulaciones, podemos tener esperanza, porque nuestro Dios está con nosotros y es nuestra fortaleza. Esa es la fortaleza que yo quiero que tú inmediatamente empieces a retomar en esta hora, porque Daniel inmediatamente es lanzado allí. Es como cuando una persona va a morir o le va a pasar algo, lo primero que dice es: Dios mío, ¿cierto? Entonces siempre se menciona como la palabra de Dios, perdóname, Dios. O sea, eso es tremendo, ¿no? Y de alguna manera, pues Daniel invoca el nombre de Dios. Yo creo que: Señor, antes de que lo lancen, bueno, Dios mío, en tus manos encomiendo lo que soy. Mi vida, mi cuerpo, mi alma, todo es tuyo. Y él lanzado a ese lugar, inmediatamente dice la escritura de que Dios mandó un ángel para que cerrara, yo no sé si cerrara la boca de los leones. Evitó de que estos leones le hicieran daño.
Fue este varón el que Dios envió, o sea, un ángel. Dios envió su ángel, ¿sí? El ángel de Jehová. Dios envió su ángel para que cuidara, para que cerrara la boca de aquellas fieras que querían devorarlo. Hermanos, la vulnerabilidad del ser humano ante estos factores externos es muy alta. Dígame, si se estalla una guerra en Europa, lastimosamente estamos vulnerables. Si se estalla una guerra en Colombia, estamos vulnerables, no hay nada que hacer. Simplemente ver cómo las bombas van y vienen, y cómo las tropas se lanzan de aquí para allá, y cómo se llevan tus hijos para la guerra, cómo literalmente pasa el ejército. Son noches de escalofrío, de tristeza, de agobio, de desesperación, lo que vive esta gente allá con los que está peleando Rusia. Y así sucesivamente en Israel, con Irán, que ¿sí me entiendes? O sea, son muchas guerras que generan mucha tensión en una sociedad. Entonces, déjame decirte de que la única fortaleza que puede llegar, o nuestra única fuente de esperanza, porque ese es el punto 1, la fuente de esperanza, o sea, la única esperanza en la que podemos depositar nosotros nuestra esperanza, valga la redundancia, es en Cristo, es en Dios. Si no es en Dios, ¿en quién más, hermanos? Si por ejemplo te quitaran todo lo que tienes, ¿dónde vas a depositar tu esperanza? Tu esperanza si la depositas en un hombre, perdiste el año. Si la depositas en una persona que tú crees que te quiere, perdiste el año. Al final la gente lo abandona a uno. Por eso la Biblia menciona de que, o sea, literal, la salvación es independiente, es individual. O sea, tú tienes que luchar y tienes que continuar. Por eso debemos depositar nuestra confianza en Dios, porque si no depositamos nuestra confianza en Dios, se va a romper, vamos a perder el año, me explico. O sea, no va a haber quien nos salve, porque estamos confiando en otras cosas, en nuestros recursos, en que somos sanos, en que no nos falta ningún miembro, en que de pronto estoy cómodo, de que no me falta empleo, de que tal cosa. Depositamos nuestra confianza en diferentes cosas, y eso podría escasear o podría faltar en cualquier momento y quedaríamos a la deriva. Pero si ponemos nuestra esperanza en Dios, hermanos, es firme de que Dios nos va a dar la valentía para enfrentar cualquier adversidad. Al nosotros confiar en Dios con todo nuestro corazón, lo único que podría venir en consecuencia es que Dios nos dé la victoria, es que podamos salir victoriosos en medio de cualquier adversidad. Por eso Dios es nuestra fuente de esperanza, y el salmista que escribe este Salmo 46 menciona y hace la invitación al pueblo que está quizás amenazado de que el enemigo va a venir a atacarle. Entonces inmediatamente él hace la invitación, y por eso menciona de que Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestra ayuda segura en momentos de angustia es Él. Por eso Él dice: nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él vendrá muy rápido. Dios sí vendrá. Se podría estar quemando tu casa, llamas a los bomberos, y cuando lleguen ya estás quizás muerto por el humo, la inhalación, aunque no se haya prendido la casa del todo. Pero cuando tú acudes a Dios, cuando tú depositas tu confianza en Dios, hermanos, aunque todo pareciera perdido, aunque todo pareciera que se deshizo, aunque pareciera que ya no hay esperanza de nada, cuando tú la depositas en Dios, hermanos, vuelve y florece lo que tiene que florecer. La puerta que está cerrada se abre, la mente que está obstruida pues se desobstruye, hermano. El corazón que está al borde de la desesperación, Dios lo trae a consuelo, hermanos, porque depositó su confianza en el Señor, y dice que Él es pronto, rápido, fugaz, inmediato al responder a nuestro llamado en el momento más difícil de nuestra vida. Y traigo ejemplo a Daniel, porque Daniel iba a morir, y es por Cristo, es por el Señor Dios que inmediatamente le manda al ángel. ¿De qué manera? ¿De cuándo fue? ¿Rápido o lento? Lo alcanzaron a morder un poquito. ¿Era que le mordieron una piedra o la espalda? Hermano, no tocaron a Daniel, no lo tocaron, no lo alcanzaron a tocar. Tú sabes la velocidad con la que ataca un león. Un león ataca, yo creo que no lo deja bajar. O sea, mientras viene en el aire, o sea, no alcanza a tocar el piso.
pero Dios envió a su ángel. ¿Y sabe cuándo lo envió? Antes que pasara lo que tenía, de que pasara el espíritu de muerte por el alma de Daniel. ¿Sabes por qué? Porque Dios toma el control, porque cuando tú y yo depositamos la confianza en el Señor, algo sobrenatural pasa. Aunque se venga contra mí el que se venga, hermanos. El león tipifica también esa presencia maligna. Tú sabes cuántos demonios están tratando de matar tus hijos, matar tu generación, matarte a ti, buscando dañarte, buscando hacerte daño, buscando cómo hace que te quites la vida, porque Satanás es tan insistente, busca ahí cómo susurrar para que la gente caiga en desesperación y que la única opción y consuelo sea suicidarse, hermanos. Pero déjame decirte de que la ayuda que tú y yo necesitamos, que es muy rápida, es el Señor. Por eso la certeza de la presencia de Dios en medio de las dificultades, lo que menciona el Salmo 46 desde el versículo 1, menciona de que nuestro amparo como una promesa. Y yo te quiero decir por qué estamos encontrando esta fortaleza y esperanza en Dios. ¿Por qué? Porque es en Él. Y por eso quiero hablar de este Salmo. Estamos hablando de este Salmo, perdón. Entonces, punto número 2, la fortaleza en nuestra debilidad. Y lo leo, versículo 2 dice, capítulo 46 de Salmo, versículo 2, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, hay días, hay momentos en la vida donde pareciera que el infierno se juntara contra una sola persona, o sea, contra ti, y buscara cómo matarte o hacerte todo. Toda la gente se levanta en un mismo día, hermano. O sea, todos los problemas pareciera que llegaran juntos. Hermanos, y yo no sé qué pasa, pero el enemigo cuando tiene chance busca dañar, pero con toda, o sea, no tiene misericordia. Y la gente, por la falta de discernimiento, inmediatamente cae en el error del enemigo. Pero déjame decirte algo. Por tanto, no temeremos, mencionaba el salmista, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermano, usted sabe que está tipificando estos versículos, o sea, tanto ímpetu, tanta tormenta, aunque se trasladasen los montes. Usted imagina una montaña moviéndose. Si cuando tiembla eso da miedo cuando medio tiembla. Ahora imagínate tú todos los montes moviéndose a la misma vez, las aguas turbulentas, ríos cuando se crecen a medida como arrastran piedras de toneladas. O sea, eso es algo muy, muy aterrador. Aparte dice, aunque tiemblen los montes a causa de su braveza, porque cuando esto pasa, esto es aterrador, hermanos, valga la redundancia. Pero hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que los momentos de debilidad, cuando el enemigo está al acecho, cuando el enemigo está a la puerta también, eso genera temor, ¿no? Eso genera como cierto grado de bueno, o sea, tú vas a pelear, entonces te tienes que parar o mueres en el intento. Entonces esto genera mucha cuestión, ¿no? Yo me imagino cuando esos países se declaran la guerra o cuando van entrando esos misiles a Israel. ¿Tú te imaginas la gente que está ahí en sus casas? O sea, es con temor, hermanos, es con temor. Ellos no comen tranquilos porque si ese escudo de hierro que es esas armas que derriban esos proyectiles que mandan, que son gigantes, que los derriban en el aire, igual van a caer esquirlas, igual van a caer cosas, explotan en el cielo durísimo y mandan no 100 ni 200, mandan miles, mandan 100, mandan 300, mandan 500 misiles hacia una ciudad a destruirla por completo. Entonces esta gente en Israel, ¿cómo estará o sea, con esa incertidumbre que llegue a pasar un misil, o cuando los ven que van explotando, esa bomba tiene que sonar durísimo? Y aparte cuando hay esas guerras violentas, o sea, hermanos, lo que yo te estoy diciendo, no solamente tiene que ser una guerra mundial o una guerra territorial, hermanos, muchas maneras las podemos vivir nosotros también, aquí en nuestra familia, en nuestro diario vivir, con nuestros amigos, con, no sé, un montón de situaciones en el empleo que pareciera que
que esa que nos hace la guerra, o el que nos hace la guerra es como violento, como que no tiene misericordia, como que busca hacernos daño, ¿verdad? Entonces es como esto, hermano, o sea, pero nuestra fortaleza es nuestra debilidad, porque hay momentos de debilidad, hay momentos frágiles, hay momentos donde nos sentimos como afligidos y viene el enemigo a tratar de destruirnos en ese momento. Entonces, pongo el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 12, el versículo 7 al 10, Pablo mencionaba una espina, mencionaba un aguijón que le torturaba, ¿verdad? Un aguijón que le dolía, un aguijón que de alguna manera él le había rogado a Dios más de 3 veces que se lo quitara. Dios mío, quítame esto. Pero aún así, Dios le mencionó, pues, hermano, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, eso es lo que Dios le decía a Pablo, que le bastara su gracia, que le baste su gracia, porque el poder de Dios se perfeccionaba en esa habilidad. Y yo sé que hay muchos de nosotros que somos débiles en muchas cosas, pero Dios va a hacer de nuestra habilidad una fortaleza, y por eso nuestra fortaleza es en Dios. Y Dios utiliza incluso los momentos más difíciles, más duros, donde no somos capaces. Ahí Dios se vuelve fuerte. Cuando tú sientes que no eres capaz, aunque la enfermedad, aunque la adversidad, aunque lo que estés pasando con tus hijos sea como tan difícil de llevar. Por eso menciona el versículo que aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, asimismo es algo que puede ocasionar como esta afectación en el corazón, pero puede traer en nosotros como esa habilidad, porque sentimos como: Señor, fue culpa mía, ¿qué hay que hacer? O sea, son muchas cosas. En nuestras debilidades y temores encontramos fortalezas en Dios. Dios es quien nos va a sostener y nos va a dar la valentía para enfrentar cualquier adversidad. Por eso menciona el Salmo capítulo 46, versículo 2. Dios nos va a ayudar a nosotros incluso cuando todo parezca desmoronarse, hermanos. Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar poderosamente. Por eso nuestra confianza la debemos de depositar en el Señor totalmente. Como punto número 3, para ir finalizando, la promesa de un futuro seguro. Hay algo que sí es cierto, y es que Dios está con nosotros y conoce nuestro futuro, y Él conoce dónde vamos a ir. Entonces, cuando menciona el Salmo capítulo 46, el versículo 4 y el versículo 5, ya para dejarlo ahí, menciona claramente de que del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella y no será removida. Es claro y contundente. Y yo traigo el ejemplo de Noé. En Noé, Dios trae un juicio sobre la tierra, y Noé, a pesar de ese juicio que Dios ya había traído, supongámoslo así, la tierra había pecado, el mundo había pecado, la gente se había corrompido a tal punto que no se hallaba alguien justo. Pero en eso estaba Noé, y Dios permitió de que a través de la vida de Noé y junto con su descendencia les permitió y les aseguró un futuro, y le mencionó un mandato, y le dijo: ve, Noé, y construye una barca y haz conforme a lo que te digo, y vas a hacer el arca de esta especificación, vas a aplicarle brea, vas a hacer esto, la vas a hacer así, vas a hacer tantos pisos, y vas a empezar a hacerlo en medio de un mandato cuando no llovía, ¿verdad? Un mandato cuando estaban en un desierto donde la lluvia era algo pues que daba risa. Pero déjame decirte, hermanos, de que Noé hizo conforme Dios le mandó, Dios le ayudó en todo, y cuando hubo llegado el momento, entraron todos los animales a esa barca que Dios mandó,
Inmediatamente entró la familia de Noé y Dios mismo selló la puerta, porque lo que Dios sella nadie lo vuelve a abrir, hermanos. Y empiezan a derramarse las cataratas de agua de los cielos, los abismos de los cielos, perdón, de los abismos fueron abiertos, descendió agua, hermanos. Eso hubo agua tanto arriba como abajo emergiendo, y eso fue algo impresionante, a tal punto en el que se convirtió en un diluvio. La tierra quedó tapada a totalidad de agua, lo cual murió todo el mundo. Y Dios hizo esto por causa del pecado, por causa del pecado, mis hermanos. Pero a lo que yo voy es que dentro del arca, a pesar de que el diluvio había matado a todos los seres sobre la faz de la tierra, allí se encontraba una familia, porque Dios dio una promesa. Dios dio una promesa, y Dios, cuando promete algo, lo cumple. Y cuando Dios dice de que tú y tu familia serán salvos, es porque Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios prometió de que tú y tus hijos iban a ser salvos, y si Dios dijo eso, Dios lo cumple, hermanos. A lo que yo veo es que Dios nos asegura un futuro de salvación, hermanos. Hay ríos. El versículo dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad. Hermanos, este versículo es una imagen poderosa de la presencia de Dios y de su provisión divina. Ese río que menciona es como esa fuente inagotable, me explico, si lo tipificáramos. Ese río simboliza la abundancia, simboliza la vida que Dios proporciona a su pueblo. Por eso ríos de agua vía, cristalino, algo que como que no se acaba. Eso simboliza esa abundancia, esa vida que Dios proporciona a sus pueblos. Y cuando menciona de que las corrientes alegres, esto representa la alegría que fluye de la presencia de Dios, hermanos. Esto significa eso, esa alegría que proporciona, porque no es un río que golpea con ímpetu, habla de una corriente grandísima pero con alegría. Entonces, hermanos, si lo tipificamos, esto es el gozo que fluye de la presencia de Dios en medio de su pueblo. La casa de Dios, de allí fluye, ¿verdad? Por eso dice: el río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios en medio de su pueblo. Dios tiene su ciudad, o sea, Dios habita en nuestro corazón, hermanos. Eso es algo poderoso. ¿Por qué? Porque incluso en el libro de Apocalipsis menciona de que el Señor se pasea en medio de sus iglesias. El Señor se pasea en medio de sus iglesias. Dios habita en nuestro corazón. Dios habita en nuestro corazón. Y Dios no se ha ido, hermanos. Si Dios no se va, importante. Ese es el mejor dato. Si Dios permanece con nosotros, hermano, crea de que su familia va a ser salvo. Crea de que Dios va a ser su pronto auxilio en estas tribulaciones y angustias. Hermanos, Dios está indicando de que Él habita y trae consuelo, fortaleza y vida eterna. Por eso menciona que cuando los hermanos habitan juntos en armonía, allí hay paz y allá hay vida eterna también. Y cuando vamos al versículo 5, que dice: Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios le ayudará a amanecer. Hermanos, es una interacción activa de Dios en la vida de su pueblo. Dios va a estar siempre, y el Señor lo afirmó, y el Señor dijo, menciona de que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios está en medio de su iglesia, y por eso dice: aunque venga todo esto, no será conmovida, no será conmovido, hermanos. Por eso dice: Dios está en medio de ella y no será conmovida. ¿Sabes qué significa eso? Que aunque vengan las angustias, las adversidades, los terremotos, los ríos con ímpetu, las fieras, que venga lo que quiera venir, la muerte, lo que quiera, no seremos conmovidos, porque Dios está
con nosotros, porque Dios está contigo, Dios está en medio de ella. Menciona, lo que quiere decir es que Dios está con nosotros. Por eso Satanás ha pedido por ti, buscando cómo matarte, cómo hacerte daño, pero el Señor le dice no, porque es mi hija amada, no, porque su descendencia es mi descendencia también. Dios promete esa provisión continua. El amanecer representa un nuevo comienzo, una renovación, esperanza día por día. Por eso sus misericordias son nuevas cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo no sé si esto no te genera alegría, pero el Señor solo en estos 3 versículos ha impactado mi corazón, incluso me ha dado fortaleza. Entonces dice, cultiva una vida de oración, hermanos. Debemos de cultivar una vida de oración, recordar todo el tiempo las promesas de Dios, su palabra. Tenemos que estar puestas nuestras esperanzas en todo lo que el Señor nos menciona. Nosotros debemos de ser también un canal para otras personas, ¿verdad? Y por eso, para finalizar, quiero decirles de que en medio de las dificultades y desafíos del mundo, nosotros podemos recordar este capítulo 46 del libro de los Salmos, el cual Dios nos muestra a través de este salmista, de este escrito, cómo podemos confiar en Él en estos momentos de angustia y de dificultad, o en momentos que de pronto se te vayan a topar en la vida constante. Yo te invito, al igual que ese salmista, a que confiemos en el Señor, confiemos en todo lo que el Señor ha hecho en el pasado. El Señor con claridad nos ha sacado de muchos lugares de angustia, nos ha sacado de momentos mucho más difíciles. Permitió que hoy tuviéramos vida con el fin de cumplir una asignación que Él tiene predestinada para nosotros. Dios prometió algo para nuestra familia, Dios prometió algo para nuestras vidas, y Dios lo va a cumplir, porque Dios es Dios. Y por eso quiero confiar en Él, así como Él lo hizo con su pueblo, así como Él lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaba pasando por los momentos de angustia. Aunque pecaron, inmediatamente el Señor volvió y los llamó, y volvió y los juntó. Por eso Él dice, desde la faz de la tierra vuelvo y los junto como polluelos. O sea, el Señor, cuando la gente clama delante de Él, cuando claman con todo el corazón y se arrepienten a una misma voz y proceden a hacer conforme a su voluntad, dice que el Señor volverá a ellos y será uno con ellos, y serán su pueblo, y Dios, Él será nuestro Dios todo el tiempo. El Señor siempre está muy atento de residir con cada persona que clame delante de Él. Entonces es importante de que podamos depositar nuestra confianza en Dios, porque Él nos va a llevar al futuro de paz y seguridad en su presencia. Nos va a llevar a ese futuro. Yo el jueves prediqué acerca del Salmo 1, que me tiene impactadísimo todavía. Y yo dije, ¿por qué no dije varias cosas? Porque se me fue en un momento mencionar, porque cuando incluso el árbol está bien en buena tierra y es cortado, hermano, aunque esté cortado, vuelve y le sale un árbol. Y ese árbol yo lo quería tipificar como que aunque el mundo arranque tu carne y te maten, aunque estés muerto vivirás, porque cuando estamos con Cristo, hermano, nueva criatura somos. Esta vida es un paso, hermanos, vamos hacia el futuro, y el futuro es con Él. Si nosotros nos aferramos a esta vida, perdemos el año. Tenemos que depositar nuestra confianza en aquel que no vemos pero sentimos, y que testifica nuestro corazón de que Él es Señor sobre todas las cosas, de que habita en la luz inaccesible, que Él venció por nosotros, que Él se entregó por nosotros, que Él perdonó nuestros pecados, porque no los perdonó, sino que pagó por nuestros pecados. Y ahora somos hechura suya, somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Aférrate a la promesa de Dios. Nunca dudes, jamás dudes de que Dios no está contigo. Jamás dudes de que Dios no va a hacer algo especial en tu vida. Nunca dudes de que tus hijos van a ser salvos, porque el Señor lo prometió y lo cumple, hermanos. Nosotros nos debemos de fijar en cómo hacer conforme a su voluntad.